Entonces yo le invito a que usted esté en San Mateo capítulo 20 y también en San Lucas capítulo 15. Entonces vamos a hacer un paralelo entre esta enseñanza. Porque lo que Dios me enseñaba a mí es que cuando Dios dice, mire, yo a ustedes los amo en gran manera. Y si no disfrutamos el amor de Dios a ese nivel, es porque como que siempre nos está faltando 5 para el peso. ¿Cómo así? Miren, San Lucas capítulo 15, mi hermano Mario nos compartió acerca del hijo pródigo. ¿Recuerdan? El hijo pródigo, y tenía dos hijos, el mayor y el menor. Y ambos trabajaban duro, sino que uno un día decidió irse, reclamar lo suyo antes de tiempo, pero era lo suyo. Y dice la Biblia que juntándolo todo se fue a tierra lejana. ¿Qué nos indica eso? Que nunca vamos a estar satisfechos. Nunca el hombre va a tener satisfacción en su corazón. El que tiene poco quiere tener mucho, y el que tiene mucho quiere tener más. O no encuentra la satisfacción de tener mucho, porque no le da alegría todo ese dinero. De hecho, yo estoy convencido que el que tiene mucho no tiene paz. Estos días vi a alguien que pasó por donde yo trabajo y como que es contratista del gobierno y andaba con 3 escoltas. Y qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Llegó por allá y incomodó casi toda la cuadra. La incomodidad, ¿cierto? La inseguridad, eso es algo que yo digo, no, pues, ¿para qué tanto poder, digo yo? Y tanto dinero. Entonces, ahora, ¿qué no quiere estar bien? Qué bueno. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto yo estoy satisfecho? San Pablo dice en una de sus cartas que hemos de estar contentos con lo que tenemos. Mucho con poco, con lo regular. ¿Y por qué les estoy diciendo esto, familia, amigos? Porque yo veo en la parábola de los obreros de la viña y en la del hijo pródigo algo muy, muy particular. Y usted me va a acompañar en San Mateo capítulo 20, versículo 10. Al llegar también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Entonces, en contexto, recuerden que el que contrató por un salario, por ¿cómo se dice cuando una persona trabaja el día de suegra? Un jornal. Eso, entonces, contrató un jornal. Le dijo al que llegó a las 7 de la mañana, lo iba a pagar 50,000 pesos. Y contrató a las 4 de la tarde el que no estaba haciendo nada por 50,000 pesos, el mismo jornal. ¿Cierto? Ahí la Biblia habla de un denario, pero hablemos de hoy. 40, 50,000 pesos. Y los que madrugaron dijeron que había mucha injusticia. Claro, eso hay en el corazón del hombre. Y el versículo 10 dice que al llegar también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Versículo 11, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Ellos murmuraban contra el padre de familia. La parábola que Jesús está enseñando acerca de los obreros de la viña es que como no somos agradecidos en lo normal, no estamos contentos con lo que tenemos, siempre estamos criticando ¿qué? A Dios. ¿Recuerdan la canción navideña por ahí? Que Dios dice que la aritmética de matemáticas nada es cierto. Entonces, que de matemáticas nada sabía, que a uno les dio mucho, a otro les dio muy poco. O sea, de eso está hablando la palabra de Dios. Murmuraban del padre de familia, le estaban diciendo, eres muy injusto. Y si usted como yo alguna vez pensé, cierto, qué pena con Dios y con mis papás. Yo dije, hombre, yo haber nacido en estrato 2, 3, en vez de haber nacido en estrato 6, 7. Por ejemplo, hombre, yo había nacido en una familia de estrato 6, 7 o 8.
La ingratitud, ¿cierto? De ser agradecidos primero con Dios y luego con la familia donde Dios me colocó. Dios no nos va colocando al azar, como jugando a bingo, o como al pinochazo hablando vulgarmente. No, Dios es justo. Dios hace las cosas con justicia. Y si Dios pagó un denario al que madrugó, también fue justo con el que llegó a las 4 de la tarde. Al igual laboró. Pero estos murmuraban del padre de familia. Porque hay ingratitud. Hay mucha ingratitud delante de Dios. Debemos de ser tan agradecidos. Yo siempre, y no me voy a cansar de decirle a mis hijos y aún hoy a mis nietos, siempre he hablado de esto. Hay muchas personas que se van a dormir sin haber desayunado, sin haber comido en el día, por ejemplo. Decirle a Dios en lo mínimo, gracias por el pan de cada día. Bueno, si a ti nunca te falta nada, a mí tampoco me ha faltado nada, es por decirle, Señor, gracias porque no me voy a acostar solo. Y no solamente estoy hablando de los que estamos casados o que tenemos familia. Yo no me voy a acostar solo porque yo sé quién reposa conmigo, aunque Dios no reposa. Pero Dios dice que Él conoce mi acostar y mi levantar. O sea, que Él está conmigo. O sea, que tú, así estés soltero, nunca vas a dormir solo si eres creyente. Es esa parte de ser agradecido. Y eso se llama justicia. Ser justos, aunque nosotros, para ser justos con Dios, es muy complicado. Más fácil es decir, Dios es el justo. Pero qué bueno nosotros empezar a entender la justicia de Dios en nuestra vida. Y en la parábola del hijo pródigo, en el versículo, San Lucas capítulo 15, el versículo 25, el Evangelio de San Lucas capítulo 15, versículo 25, entonces ya recordamos nuevamente la parábola. Entonces el hijo menor se gastó todo, ¿cierto? Estuvo en discotecas, estuvo por ahí en los carnavales de Río de Janeiro, y cuando se vio sin nada, volvió a la casa. ¿Cómo llega uno a la casa? Quebrado, arruinado, o sea, en un déficit financiero y espiritual que lo describe la Biblia. Pero cuando llegó a la casa, el padre de familia, su papá, dice la Biblia de que lo vio de lejos. De acuerdo a las escrituras, el papá lo esperaba día y noche. La Biblia no dice a qué hora llegó el hijo pródigo, arrepentido. Pero sí dice la Biblia de que el papá lo vio a lo lejos. ¿Esto qué significa? Que el padre de familia lo esperaba siempre, ahí asomadito, esperando que asomara a la esquina. Y así es papá Dios, esperando siempre, sin cansarse. Pero el padre de familia tenía no un obrero ni un jornalero, tenía un hijo mayor. Y el versículo capítulo 25 dice lo siguiente: el hijo mayor estaba en el campo, y al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas. Había fiesta, ¿cierto? Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Quién? El hermano mayor. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, mire el amor de Dios, por tanto salió su padre y le rogaba que entrara. Pero el hermano mayor no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo, porque nunca hay satisfacción. Porque ¿qué quería el hermano mayor? O sea, lo tenía todo. El padre de familia le dice: hijo, yo nunca te he hecho esto porque tú siempre has tenido todo. Ya has estado conmigo. Y no lo has pedido. Exacto. O sea, ¿qué está diciendo el padre de familia aquí en la parábola del hijo pródigo? El que está al lado mío nunca le va a faltar nada. Pero este se había perdido y volvió. Y por eso lo estoy nuevamente restaurando y reivindicando en la familia. Cuando Jesús narra estas parábolas, nosotros nos debemos de aprender a ubicar. Y puede ser algo simbólico, puede ser una metáfora, ¿cierto?
Pero yo quiero decirle que si Jesús lo dijo, era porque nos quería dar un mensaje muy claro, de que nunca Dios, nunca el padre de familia va a desechar a nadie. A nadie va a desechar el padre de familia. Dios no desecha a nadie. Y esto es lo que nos debe a nosotros animar a continuar adelante. Y si Dios no desecha a nadie, yo voy a tratar de honrarlo con lo mejor. Con lo mejor. No sé si usted tiene a alguien muy especial en su vida. Usted dice, hombre, qué bueno me hacerle como un cariñito, un regalito, no sé. Yo nunca le he dado nada. Y hoy sería la oportunidad de decirle al Señor, Señor, yo quiero dejar como tanta arrogancia, tanto egos. O sea, en mi vida han habido tantos egos, como los jornaleros que fueron contratados en la mañana y como el hermano mayor del hijo pródigo, manejando tantos egos. Hombre, quizás yo esté manejando egos. Quizás yo atiendo mejor a X personas que a mi propia familia. O hago distinción. ¿Para qué tantos egos si el padre de familia no maneja esos egos y nos enseñas a tener misericordia, a ser equitativo? Ahora otra cosa, la equidad humana no alcanza la de Dios. ¿Qué tal? Porque no, yo me pondría a hablar, yo podría decir, a reflexionar, pero si es injusto que el que madrugó a las 6 de la mañana o 7 de la mañana recibió un jornal, eso es injusto que reciba igual que el que llegó a las 4 o 5 de la tarde ya para terminar. Eso es una justicia humana. Yo podría reflexionar eso. Pero la justicia de Dios sobrepasa lo que nosotros no alcanzamos a entender. Por eso la Biblia dice que nosotros somos justificados por fe. ¿Quiere usted encontrar razones a esto? Póngale fe y diga amén. Y ya, y avance. Egos. Egos por envidia. ¿Sabe qué dice el mandamiento número 9 o el noveno? Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni lo que poseen. Claro. Y por eso quería compartir ese paralelo entre estas dos parábolas. Ahí hay esa clase de egos. Codicia. Si este se gastó lo que era de él y volvió, entonces yo quiero el doble de lo que tenía el hijo pródigo, por ejemplo. Y si usted madrugó y le dio un jornal, yo me merezco 2 jornales. Y Dios dice, no, es que es mi justicia y no es la tuya. Porque Dios es un Dios de orden. Y nosotros no podemos ser iguales. San Juan capítulo 21-20 dice lo siguiente. San Juan capítulo 21, versículo 20. Quiero decirles algo. Son parábolas que Jesús expuso. Pero lo que vamos a leer, yo les di el capítulo 21 de San Juan. Y saben, Jesús experimentó parte de estas parábolas que Dios nos viene enseñando. Pedro era un hombre muy explosivo por su carácter, por su temperamento. Y había un discípulo muy particular en la Biblia. Y ese discípulo era como muy velocito con Jesús. Entonces Jesús estaba por ahí y dice la Biblia que el discípulo, si le acercaba, le gustaba como el contacto físico con Jesús. ¿Cierto? Él le gustaba estar ahí sintiendo como... Yo me imagino que este discípulo, digo yo, ojo, no quiero entrar a blasfemar, no dice la Biblia, digo yo. Pienso que de pronto este discípulo del apóstol de pronto tuvo como ausencia paternal, porque dice la Biblia que este discípulo se le acercaba mucho a Jesús, se le recostaba, y Pedro como que no le gustaba mucho. Jesús fue muerto
y resucitó. Y en una de tantas apariciones, dice el capítulo 21, el versículo 20, dice la Biblia que los encontró pescando y luego exhortó a Jesús y le dijo, Jesús exhortó a Pedro y dice, Pedro, ¿me amas? Le dijo 3 veces. Y bueno, cierto, ya conocemos estos textos bíblicos y si no, te invito a que lo leas. Entonces luego de que confiesa Pedro a Jesús, le dice, apacienta mis ovejas. El versículo 20 dice, volviéndose Pedro, escuchen muy bien, volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. No era que Jesús no lo amara sino a este discípulo, sino que como que demostraba algo más por este discípulo, porque eso de la Biblia. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Eso dice la Biblia. Dice que él se había recostado al lado de Jesús. Recostado, no se había juntado. Se había recostado al lado de Jesús. Versículo 21. Y cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Bueno, ¿y este qué? ¿Cierto? O sea, tan igualado. ¿Y este qué? Porque como ya le había dicho a Pedro, ¿cierto? Le había dejado una misión que apacentara las ovejas, que las apacentara. Lo había exhortado, Pedro, ahora no vas a pescar ya sardinas, ni salmones, no, ni tilapias, ahora vas a pescar hombres. Ahora apacienta mis ovejas. Y Pedro dijo, listo. Y veía a Juan que, dice la Biblia que lo seguía Juan, el discípulo amado de Jesús, San Juan, el que escribió el Evangelio. Y dice, bueno, ¿y este qué? Y este que sí. Y dijo, ¿y qué de este? Versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que quede hasta que yo vuelva, quédate. Sígueme tú. Un texto antiguo dice, ¿y qué importa? O sea, ¿qué te importa? Lo que pasa es que algunas veces nosotros nos encasillamos en dichos y en expresiones verbales. Por ejemplo, tú sí me importas, suena bonito, pero cuando decimos a ti no te importa, suena feo. No, es igual. La expresión oral es igual, pero si le dice, bueno, ¿y a ti qué, Pedro? Si yo quiero que hasta que yo vuelva. Quede hasta que yo vuelva. ¿Qué a ti, Pedro? ¿Qué le concierne a él? O sea, haz lo tuyo. Yo te hice una delegación, Pedro. ¿Y a ti qué? Igual que el jornalero. Igual que el hermano mayor del hijo pródigo. Yo no veo que cambia nada. Y hoy en día se vive. Sí. Yo tengo 4 hijos. De pronto se escuchan por ahí rumores. Yo sé quién es el preferido de mi papá. Yo sé quién es el preferido de mamá. Y en las mejores familias se escucha eso. Claro, usted es el preferido de papá. Esos egos se siguen manejando desde aquellos tiempos. Y Jesús ya nos había hablado por medio de parábolas. Y aquí lo vivió y lo experimentó. Sus discípulos, Pedro y Juan, delante de los otros discípulos, lo experimentaron. Dios es un Dios de orden. Dios te dio a ti un diseño único para que tú cumplas el rol delante de Dios. Un rol bueno. Escoger el mejor camino. Jesús lo vio. Lo vio en la vida de Pedro con Juan. O sea que Pedro siempre como que le había tenido en quina a San Juan. ¿Pero qué tiene? Todos somos distintos. De pronto Pedro decía, pero este Juan como tan meloso, como tan lamboncito,
pero ¿qué tiene? Si ese es, eso es lo de cada quien. Hay personas que son muy detallistas, hay otros que no. Hermano, y dice literalmente con lo de este hombre con el obrero. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Mire cómo dice, envidia. Claro, Estamos hablando ahí también de la claro que sí, es eso, es eso. Dice, ¿acaso tú eres mejor que yo? Y algunas veces empezamos, no, pues yo aquí como que me la tiene montada en la casa, yo hago de todo, y mire fulanito no hace nada. Son manejaremos para saber que el servicio es honra. El servicio es honra. Y Jesús ya lo había enseñado. Cuando siendo el Hijo de Dios se humilla y le lava los pies a los discípulos. Porque Jesús sabe y nos enseña al principio de que servir es honra. Es una gran honra el servir. Y Dios tiene todo ya hecho. Ya tiene todo hecho. Génesis capítulo, para que vamos concluyendo, Génesis capítulo 1. Mira el orden de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señoreara en el día. Y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. No es más el sol que la luna, porque puede ser mayor el sol, pero no puede señorear sobre la noche. Ese es el orden de Dios. Pero ¿por qué cuando Dios crea el sol y la luna dice esto? Para señorear. Dios nos da autoridad sobre cada área. Usted va a una parte y usted ve el supervisor dando órdenes, pero el que está trapeando no le pise. Y si el que está haciendo aseo allá, donde esté, le dice por favor no entre, esa autoridad y señorea sobre la trapeadora y vaya, písele. Dios es un Dios de orden y Dios nos está diciendo hoy que nosotros debemos de aprender a tener valía, dignidad. Y cuando tenemos valía y dignidad, aprendemos a respetarnos a nosotros mismos. Y si aprendemos a respetarnos y a amarnos a nosotros mismos, entonces vamos a aprender a amar al próximo, al prójimo. Porque eso dice la palabra de Dios. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo empieza desde el corazón. Quería compartirles esto. Estas dos, este símil que hay entre estas dos parábolas, el labrador de la viña y el hijo pródigo. Y no sé cómo va a estar tu corazón hoy. Si tú te minimizas en todo o minimizas a otro. Pero Dios es justo. Y si Dios es justo, aprendemos a vivir con equidad y justicia. Porque Dios es justo. Amén. Eso es lo que quería compartirles en esta tarde. Dios les bendiga. Amén.